Amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de darles de nuevo la bienvenida, en esta ocasión, al acto inaugural del Foro de la Nueva Cultura, nuestra nueva tribuna, que nace con el propósito de ser un punto de encuentro, de debate y de análisis sobre la cultura, en especial en torno a las llamadas industrias de la cultura, marcadas, sin duda, por las nuevas tecnologías. Una tribuna que lleva como símbolo la ñ característica de nuestro idioma, el español. Queremos agradecer especialmente la colaboración institucional del Ministerio de Cultura en este primer acto. Tendremos el patrocinio, que también agradecemos, de la Fundación Autor y de la Sociedad General de Autores, SGAE. Para las próximas actividades estamos abiertos a la colaboración y la participación del resto de las organizaciones y de los agentes del sector. Por de pronto, hoy tenemos el honor de que haya aceptado inaugurar el Foro de la Nueva Cultura la ministra, doña Ángeles González Sinde, y la especial satisfacción de que haya aceptado presentarla don Javier Solana, que fuera ministro de Educación y Cultura, secretario general de la OTAN y alto representante del Consejo Europeo para la Política Exterior de la Unión. Queridos amigos, doña Ángeles y don Javier, la tribuna es suya. Don Javier. Bueno, pues muchas gracias por haber invitado. Creo que es la primera vez que participo en un desayuno, estos mañaneros, que te encuentras en Madrid prácticamente más de uno al día. Pero el de hoy me parece para mí uno entrañable, porque me dais la oportunidad de presentar a una gran persona, a la ministra de Cultura de España, a quien decir que no necesita presentación sería una tontería, porque sería una frase hecha. Pero es verdad que a la altura del tiempo en que vivimos, que todavía sigamos presentando a los ministros parece un poco tonto, ¿verdad? Si no se los conoce ya, pues mala cosa. No es el caso de la ministra de Cultura. La ministra de Cultura tiene características para mí entrañables desde el punto de vista personal. Tengo que decirles a ustedes que no la conozco desde hace muchos años. Conocí personalmente cuando regresé a España, es decir, hace menos de un año. Tuve varias reuniones, conversaciones, comidas, entrañables momentos en los que me di cuenta de cosas muy buenas para una ministra de Cultura. Primero, una persona natural, y era una persona, y es una persona afable. Y decir de alguien por los tiempos que corren, que es natural y que es afable, me parece que esa es poca cosa. Y por lo tanto he disfrutado muchísimo en las conversaciones que he tenido con ella. He tratado de ayudar y me ha tratado de ayudar a mí en mucho. La segunda cuestión que quisiera subrayar de ella es que tiene un enorme sentido de lo público, del valor de lo público. El sentido ese que da a los hombres o a las mujeres que se van a dedicar a la política la comprensión de las cosas desde la perspectiva de lo público. Y me ha impresionado mucho las conversaciones que he tenido, seguramente es algo que viene de su propia trayectoria familiar, ese sentido de respeto por lo que es de todos, por lo que es lo público, por el valor que tiene el trabajar, en la cultura se trabaja individualmente, pero el valor que tiene el poner en común los esfuerzos de todos y hacer cosas mejores de las que puede hacer cada uno. Así es ella, así me lo ha demostrado muchas veces y quisiera ponerlo de manifiesto. La última cosa que quisiera decir es que ha trabajado de manera muy eficaz, siempre tratando de poner al servicio de otros sus capacidades, ya fueran como en asociaciones de guionistas, ya fueran en asociaciones de otra naturaleza, ya sean aceptando responsabilidades complicadas como la presidencia de la Academia de Cine. Pero bueno, en cualquier caso, el sector, esta comprensión de lo que quiere decir lo público y el sentido de la entrega a lo colectivo, aquello donde es necesaria su presencia, creo que son dos cosas que la caracterizan muy bien con una persona buena y con una persona, como he dicho antes, natural y afable. Dicho todo esto, creo que es una magnífica ministra de Cultura. Y ha tenido un gran coraje. Y un gran coraje, no el coraje que todos los ministros de Cultura hemos tenido siempre,
que es tratar de llevar bien lo que es fundamental, el patrimonio nacional, llevar bien el Prado, llevar bien Reina Sofía, llevar bien la cultura con las comunidades autónomas, pero ella se ha metido en un camino a veces más difícil que otros intentamos y no fuimos capaces de hacerlo. Ella lo está intentando y creo que le va a salir bien, que es meterse en lo que tiene que ver con la industria de la cultura como economía, la cultura enfocándose hoy con las nuevas normas, las nuevas tecnologías, que nos ha cambiado tanto. El paso del analógico a la digital nos ha cambiado tanto el ámbito de la cultura. El trabajar ahí, el meter ahí su cabeza, su inteligencia, yo creo que es algo fundamentalmente necesario para nuestro país también, y necesario también para el tiempo en que vivimos. Un tiempo donde todo lo que se puede hacer para ayudar al país a que tenga mejor representatividad entre nosotros y fuera de nosotros, fuera de nuestros ámbitos, es algo absolutamente fundamental. Hay un gran trabajo que realizar, que da un sentido quizá más profundo a lo que se le ha dado antes al Ministerio de Cultura. Ella ha sido capaz de entenderlo rápidamente y ponerse a trabajar en esa dirección. Ahí sabrás que encontrarás el apoyo de muchos, desde luego el mío. Ángel, pues muchas gracias. Ánimo. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, ministro, autoridades, amigos. Quisiera antes que nada agradecer a Javier Solana esta presentación, sobre todo la generosidad con su tiempo. Su agenda es complicada, siempre lo ha sido, pero yo creo que ahora todavía más. Y realmente hoy viene directamente de un viaje transoceánico, con lo cual todavía es más significada su gesto, ¿no?, de presentar y de inaugurar este foro de la cultura. Yo quisiera agradecer también a quienes han contribuido a crear este nuevo espacio de debate que inauguramos hoy, dedicado a la cultura, porque hace 10 años, hace 5 años, nadie se hubiera planteado un lugar y un tiempo dedicado a un tema como este, lo cual demuestra que muchísimas cosas han cambiado en nuestra sociedad a un ritmo vertiginoso, y por ello creo que es un paso importante el que damos esta mañana. Gracias de nuevo a todos ustedes por su presencia. Jorge Semprún, que fue el ministro de Cultura que sucedió a Javier Solana al frente del Ministerio entre 1988 y 1991, escribió unas memorias en las que contaba su paso por el cargo, que se titulaban «Federico Sánchez se despide de ustedes», y en ellas plantea lo que él mismo llama un azar simbólico o un guiño del destino. Recuerda Semprún que en esa Plaza del Rey, en el solar sobre el que ahora está el Ministerio, estuvo hasta 1970 el famoso Circo Price madrileño, y que después de su derribo lo que se construyó encima fue un moderno edificio que albergaba la sede del Banco Urquijo. Más tarde, por fin, fue precisamente Solana quien compró ese edificio al banco y instaló allí el Ministerio de Cultura, que se alza, por lo tanto, sobre los cimientos de un recinto escénico y de un banco simultáneamente. Esa es quizá la mejor imagen alegórica de lo que es la cultura en nuestros días, un quehacer que se sustenta a la vez en la imaginación y en el dinero, un equilibrismo entre la creatividad del espíritu y la rentabilidad de la cuenta de resultados. Me parece inaplazable transmitir a la sociedad este mensaje, ahora que en algunos círculos de opinión parece extenderse la creencia de que la cultura es una suerte de don divino, inmaculado, libre de toda materialidad. La cultura, es cierto, tiene un valor intangible, espiritual, tiene enormes retornos indirectos y transversales para otros sectores y para la sociedad en su conjunto, pero tiene también un valor estrictamente contable. Tiene cifras
En España supone el 4% del Producto Interior Bruto y genera casi 800.000 empleos. Los datos nos dicen que la cultura es uno de los sectores con más potencial de crecimiento. El 4% del Producto Interior Bruto y el número de empleos que genera no es previsible que disminuya, como ocurrirá con otros sectores ya maduros de nuestra economía, sino todo lo contrario, el pronóstico apunta a un aumento. Entre 2000 y 2007, la aportación de este sector cultural al Producto Interior Bruto nacional creció un promedio anual de 6,7%, es decir, muy por encima de lo que creció el conjunto del Producto Interior Bruto. Pero vivimos en una sociedad en constante transformación, donde las certezas son inasibles y cambian continuamente de forma. Una sociedad, según la definición del Premio Príncipe Asturias 2010 Zygmunt Bauman, líquida. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo se adapta la cultura a esa sociedad? ¿Qué función cumple? ¿Qué puede aportar la cultura para el progreso de nuestra sociedad en un contexto económico como el actual? ¿Y en qué medida la Administración, un Ministerio de Cultura, puede contribuir, suavizar o acompañar ese permanente cambio? Nuestro propósito no está anclado en el pasado. Nuestro punto de partida es una certeza, una de esas pocas certezas de la sociedad líquida. Nunca como ahora ha sido tan necesario el encuentro entre los mundos de la economía y de la cultura. Por eso, nuestra aspiración tiene más recorrido, porque estamos buscando juntos una respuesta. Un gobierno, este o cualquiera, tiene la obligación de garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura. Eso es evidente. La diferencia estriba en el cómo y en el para qué. Eso lo marcan los valores. Como explicaba bien el autor italiano Gianni Rodari, si una sociedad basada en el mito de la productividad y en la realidad del beneficio necesita hombres de mediados, fieles ejecutores, reproductores diligentes, dóciles instrumentos sin voluntad, hay que cambiarla. Y para cambiarla son necesarios mujeres y hombres creativos que sepan usar su imaginación, pero no para que todos sean artistas, ni mucho menos, sino para que ninguno sea esclavo. Queremos ser hombres y mujeres íntegros, no meros consumidores de cultura y valores, sino realmente creadores y productores de esos valores y de esa cultura. Eso es lo que distingue a un consumidor de un ciudadano. Reorientar, regenerar nuestro modelo productivo en el escenario económico actual no es una opción. Estamos remontando la crisis de mayor escala desde el crack del 29. Paralelamente, en el ámbito de la cultura, estamos viviendo transformaciones de envergadura solo comparable a las surgidas con la aparición de la imprenta o con la revolución industrial. La creatividad tiene que pasar de la periferia de nuestro modelo productivo al corazón de nuestra economía. No es una opción, es una urgencia. Lo he dicho desde que llegué al Ministerio y lo sigo manteniendo hoy. El cambio hacia la innovación es imprescindible. Mediante medidas de formación, inversión en infraestructuras y digitalización y el apoyo firme a las industrias culturales, en el Ministerio hemos trazado una acción política que camina en esa dirección. Tenemos claro que nos conviene, que queremos ciudadanos que cada vez tengan más posibilidades de leer libros, de ver cine, de acudir a conciertos o a recitales, de asistir a espectáculos de danza o de visitar museos. Vivimos una cultura en red. El conocimiento que hoy adquiere un estudiante, una visitante de un museo, será con toda probabilidad compartido a una velocidad y con una capacidad de difusión jamás conocidas antes en la historia de la humanidad. Si a esa capacidad de trabajo en red o de cultura en red sumamos las virtudes inherentes a un patrimonio histórico excepcional y a una lengua compartida por 500 millones de hablantes en los 5 continentes, el resultado es una enorme ventaja competitiva. La responsabilidad de la Administración es velar por un sector productivo que atienda esa demanda con eficiencia. Es decir, generar las condiciones para que los creadores creen y propiciar también las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso y disfrute de esas creaciones.
La cuenta satélite de la cultura, creada este mismo año, trata de sacar desde el punto de vista económico una fotografía estadística del sector cultural y ofrecérsela a la sociedad española para que conozca, con el detalle de lo mensurable, la importancia que ésta tiene en la generación de riqueza. El punto de partida, lo anticipo, es excelente, pero las posibilidades de crecimiento, si sabemos enfrentar con valentía los desafíos que se nos presentan, son incalculables. El mayor de los desafíos que tenemos ante nosotros, y ustedes ya lo saben, es culminar con éxito ese tránsito del modelo analógico al digital. En las industrias culturales se está produciendo un proceso de auténtica reconversión, una reconversión que no solo afecta a la producción de los contenidos y a su distribución, sino también al modo en que se consumen. Ese es el cambio que tenemos que emprender poniendo el rumbo hacia la economía creativa. La disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible, ya en trámite parlamentario, ha buscado hacer compatible esa gran oportunidad de generación de cultura en red con la garantía de un modelo industrial equilibrado y de futuro. Porque creemos que todos los derechos han de ser compatibles, queremos garantizarlo por ley. Cuando existen nuevos retos, deben afrontarse con nuevos instrumentos y nuevas formas de trabajar. No basta con convertir la tinta de un libro y el policarbonato de un DVD en bytes que viajan por la red. Somos conscientes de que todas las partes están inmersas en un proceso de revisión de las estructuras de producción y distribución de los productos culturales, actualizando eslabones y que lo están haciendo con audacia y con no pocas dificultades. En el origen siempre habrá un creador que pinta un cuadro o que compone una canción y en el final siempre estará un ciudadano que lo contempla o lo escucha, pero entre medias todo puede ser distinto. Foros como este que inauguramos hoy son imprescindibles para analizar cómo puede ser esa realidad y para pavimentar el camino hasta ella sin perder nada ni a nadie en el proceso. Estoy segura de que en las jornadas que sigan a esta se hará con rigor, con pasión y con visión de futuro. Internet permite un comercio directo, continuado y sin fronteras. Ha revolucionado así todos los sectores de la economía, pero las oportunidades que se le brindan al sector cultural son descomunales y no admiten comparación. A finales de este año habrá en el mundo 2.000 millones de usuarios de Internet. Eso quiere decir que cuando abrimos una librería o un videoclub en la red o un museo virtual, tenemos 2.000 millones de posibles clientes que a solo un clic pierdes la página por la que vas leyendo. Bueno, pueden acceder a nuestra oferta, sin demoras, sin aplazamientos, sin envíos ni retrasos, sin horarios. La desaparición de la copia física es y ha sido la gran debilidad del sector, porque lo expone a un saqueo si no existen reglas de juego claras. Pero es también su gran oportunidad, su mejor virtud para el futuro, pues permite, frente a casi cualquier otro tipo de producto, la distribución inmediata y el abaratamiento de costes. Ni siquiera la dificultad de la lengua, que puede lastrar la circulación de productos idiomáticos, como el libro o el cine, es un escollo importante para nuestro país. Aunque pueda resultar sorprendente, las exportaciones del sector editorial, que arrojan siempre un balance positivo, no se realizan mayoritariamente a Latinoamérica, sino a Europa, que supone el 57% del volumen total. Como ya he dicho, el objetivo del Ministerio de Cultura es contribuir a la salida de la crisis económica y a la transformación de este modelo productivo en un modelo económico sostenible. Queremos, además, garantizar y poner en contacto dos derechos, el de acceso a la cultura por un lado y el de creación por otro. Y para cumplir este doble objetivo, trabajamos en el fomento de las industrias culturales. El plan de trabajo que hemos desarrollado en este ámbito se enmarca por primera vez dentro del Plan Integral de Política Industrial 2020, un ambicioso plan interministerial aprobado el pasado 30 de julio por el Consejo de Ministros. Ello supone conceder a la cultura la mayoría de edad industrial o, en otras palabras, la mayoría de edad económica. Todas las políticas, en España y en los países del entorno al que pertenecemos, caminan en esa dirección.
Este mismo año la Comisión Europea publicó un libro verde cuyo subtítulo es la elocuente declaración de intenciones: liberar el potencial de las industrias culturales y creativas. Ese libro incluye al sector cultural dentro de la estrategia Unión Europea 2020. No es fácil entender, por lo tanto, y lo digo sin ánimo de polemizar, el propósito manifestado reiteradamente por algunos partidos de suprimir el Ministerio de Cultura. Al margen de su importancia material e inmaterial, está claro que la cultura posee una relevancia estratégica en la reordenación económica de nuestras sociedades, porque forma parte importante de la recuperación, y querer despojarla del rango político mayor solo puede ser calificado de reaccionario y, sobre todo, empobrecedor. El Plan de Fomento de las Industrias Culturales del Ministerio de Cultura parte de la idea de que la cultura, como dijo el propio Javier Solana cuando era ministro del ramo, en ningún caso va a ser patrimonio del Estado, porque la cultura la crean los ciudadanos de manera privada y organizada, y el Ministerio está para apoyar estas iniciativas. En esas estábamos en febrero de 1983 y en esas seguimos estando hoy. El Estado pone al servicio de la sociedad mecanismos y trampolines que permitan el desarrollo libre de la cultura. En ese sentido, la actuación del Ministerio tiene 4 grandes ejes: la competitividad, la innovación, la internacionalización y la accesibilidad. Buscando la competitividad, además de las líneas específicas de financiación en colaboración con el ICO, hemos desarrollado un programa nuevo de apoyo a emprendedores en colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Dada la gran aceptación de las primeras ediciones de este programa, que cuenta además con la financiación del Fondo Social Europeo, será reforzado en 2011. Si hay algo que puede definir esencialmente a la cultura es la innovación, la constante búsqueda de lo nuevo, el afán de experimentación y el espíritu de vanguardia han hecho siempre de los creadores protagonistas del I+D+I antes de que esas siglas estuvieran siquiera codificadas. El desarrollo de nuevos productos culturales y su adecuación a las demandas y hábitos de los nuevos públicos hacen de actividades como la animación, el videojuego y el videoarte sectores jóvenes pero muy consolidados internacionalmente. El Ministerio de Cultura no olvida, por lo demás, que las colecciones y fondos de nuestros museos, archivos y bibliotecas pueden jugar un papel determinante como agentes de innovación, proporcionando inspiración, información y materia prima para nuestros creadores e investigadores. Y es que sin innovación no habría futuro, desde luego, pero tampoco habría pasado. Las industrias de restauración y conservación del patrimonio, en las que España marca un nivel altísimo de experiencia internacional, nos han permitido pasar de una modesta tela colgada en un pasillo donde pasaba inadvertida al descubrimiento de un nuevo Bruegel en los talleres del Museo del Prado. Esa fiesta del vino del maestro flamenco es hoy uno de los acontecimientos de la historia del arte más importantes de los últimos años. La internacionalización es el tercer pilar sobre el que se apoya nuestra actuación. En noviembre de 2009, el Ministerio de Cultura y el de Asuntos Exteriores y Cooperación firmamos un acuerdo dirigido específicamente a potenciar la presencia de España en el mundo. Desde entonces, nuestros equipos trabajan en perfecta sintonía, traduciendo en hechos los principales puntos de ese acuerdo, dotando a las embajadas españolas de nuevos apoyos para la gestión cultural, coordinándonos en la política de nombramientos, así como organizando cursos y encuentros sobre el tema. Sin duda alguna, la tarea más importante es sentar las bases del primer Plan Nacional de Acción Cultural Exterior, en el que están representados todos los agentes públicos, el Instituto Cervantes, el ICEX, Tour España, las sociedades estatales recientemente fusionadas y, por supuesto, representantes de las comunidades autónomas, entre otros. Este plan es un instrumento imprescindible que nos debe permitir a todos priorizar y ordenar nuestras actuaciones en el exterior, obteniendo el máximo impacto por cada euro invertido para reforzar entre todos la marca país de España. Se ha elaborado tras un gran proceso de consulta entre más de 300 personas, instituciones y sectores protagonistas de la acción cultural exterior española. La apuesta decidida por la expansión de la presencia cultural española en el entorno digital internacional es otra de las claves de ese proceso.
El turismo cultural como objetivo estratégico se tradujo en la firma el pasado mes de junio de un convenio entre Exteriores, Cultura y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que pondrá a trabajar al máximo rendimiento a todo nuestro patrimonio cultural. Hemos estrechado los mecanismos de cooperación entre ministerios porque todos compartimos que la cultura, como los antiguos pioneros, llega antes y deja el sello de lo que somos. Es una locomotora que tira de otros sectores y el resto de la economía nacional se beneficia siempre de sus conquistas. Por último, nuestro cuarto eje es la accesibilidad. Es imprescindible llegar más y mejor a los destinatarios de la cultura. En estos momentos, los mayores esfuerzos del Ministerio de Cultura, como en general de las industrias culturales, están en los contenidos digitales. Les pongo solo un ejemplo. Hasta 2004 los archivos eran de acceso exclusivo para especialistas. Hoy se han acercado a la gente, no solo porque están abiertos a todos los ciudadanos, sino porque en la red funcionan 7 días a la semana, 24 horas al día, mediante el programa Pares. El Archivo de Indias, por citar solo un caso, tuvo en 2004 6.000 visitas exclusivamente presenciales, mientras que en 2009 tuvo 154.764 visitantes presenciales, más 124 millones de consultas virtuales. Y es que hasta el momento hemos digitalizado más de 35 millones de objetos de las colecciones de nuestros museos, archivos y bibliotecas, consolidando así este liderazgo. Todo ello sin renunciar ni mucho menos a las formas tradicionales de participación cultural. Las cifras de asistencias a museos o a teatros continuamente en ascenso demuestran que la cultura hoy abre caminos nuevos sin abandonar los antiguos, como el circuito danza-escena, que llevará la danza de todas las tendencias y estilos a 34 teatros de todo el territorio, o el circuito de músicas populares GPS, girando por salas, que con la ayuda del Ministerio seguirá el rumbo de artistas y grupos emergentes en unas 100 salas de al menos 13 comunidades autónomas por primera vez antes de que acabe este mismo año. No querría terminar sin hacer una alusión a quienes hablan de derechos, así como de igualdad social formalmente reconocida, pero en realidad apoyan políticas que conducen a enormes diferencias de poder, patrimonio y educación. Ustedes han leído estos días lo que un hipotético gobierno de la derecha haría. Rajoy ha declarado que el plan británico de Cameron le parece ejemplar y que si gobernara, él haría algo parecido. Pues bien, Cameron ha reducido el presupuesto de cultura casi en la mitad y ha suprimido, por ejemplo, el Instituto de Cine. El Gobierno de España trabaja también en un marco de austeridad, como no puede ser menos, pero sabe que dependiendo de dónde se ejecuten los recortes, se gana o se pierde el futuro del país. Nosotros en 2011 seguiremos abriendo, construyendo, ampliando, rehabilitando nuevos museos, nuevas bibliotecas y teatros. En nuestro país sabemos que no hay nada como un equipamiento cultural para transformar el tejido urbano y económico local y regional. En toda Europa, las viejas fábricas están siendo sustituidas por centros de creación que dotan de vida, de futuro y de visitantes a sus calles. Como le gusta decir al alcalde de Toledo, la cultura es nuestra fábrica. Y es que no es verdad que no haya ya ideologías y que no haya modelos económicos divergentes. No es verdad que todas las políticas económicas que se desarrollan en Europa son iguales. Yo diría que pueden ser incluso antagónicas. Hay un modelo, el defendido por el Partido Popular, que confió y sigue confiando el crecimiento económico al ladrillo y a la especulación inmobiliaria, lo que provoca que en tiempos de recesión haya 4 millones de parados. Y hay otro modelo, el que impulsa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que busca el crecimiento económico en un cambio de modelo productivo. La educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura son las apuestas de ese modelo generador de empleo cualificado y estable. Creemos en la cultura y en su valor económico, en su capacidad de generar empleo, y para que todo alcance la eficacia que perseguimos, sabemos imprescindible la voluntad de cuadrar las cuentas. Estamos hablando de grandes cambios, de cambios que se están diseñando con la misma escala que tienen los retos que afrontamos, no ya para los próximos años, sino para las próximas décadas. Por eso el Gobierno sitúa la cultura en el centro de la política y apuesta por que sea uno de los motores de la recuperación económica.
Y por eso también, ahora que vivimos en un tiempo de grandes transformaciones, de cambios veloces, ahora que estamos comprobando que la creatividad ha de ser un proceso todavía más dinámico, podemos recordar cómo los antiguos griegos definían la crisis, un tiempo en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Demos vida a un tiempo nuevo, a un tiempo para nuestra sociedad, a un tiempo nuevo para nuestra economía y para nuestra cultura. Emprendamos una asociación avanzada entre todos los sectores vinculados a la cultura, desde la responsabilidad y desde la audacia. Y también desde el reconocimiento de una deuda que tiene toda nuestra sociedad con todos los profesionales de la cultura y con todos los emprendedores culturales. Si hoy somos lo que somos, es gracias a la cultura. Y si mañana podremos ser lo que queramos ser, será gracias a la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pues empezamos, si le parece, con las preguntas. Javier Romera, del Economista, Ana Castro, también desde la mesa de prensa, Carlos Romero, de La Sexta Noticias, y Miguel Pérez Tobías. Le preguntan en torno a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Dicen, el Tribunal de Luxemburgo ha declarado que el canon digital español es abusivo e indiscriminado. Se anuncia una avalancha de demandas. ¿Qué piensa al respecto? La sentencia sobre el canon digital ha abierto la caja de Pandora. Usted será interpelada y preguntada hoy en el Senado sobre qué alternativas va a adoptar usted respecto del canon. El diputado Tardal, de Esquerra Republicana, dice que usted hace como que no ha pasado nada y le reclama una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en profundidad. Y el presidente de las Juventudes del PP exige que la SGAE y otras entidades de gestión devuelvan lo recaudado. Incluso ayuntamientos como el de Inca han anunciado que van a pedir la devolución de las tasas pagadas. ¿Qué va a hacer, señora ministra, con el canon que grava la copia privada? ¿Qué alternativa está considerando? ¿Deberán devolver lo recaudado las entidades gestoras? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en cualquier debate, en cualquier asunto que se deba tratar, y me parece que además el señor Tardai, le conozco bien, pues es una persona serena y dialogante, y lo comprenderá muy bien porque es la actitud que mantienen todos los asuntos en el Parlamento y en la Comisión. Lo importante es mantener abiertos esos cauces de diálogo y, desde luego, escuchar a todas las partes. Con los gritos, con, digamos, el ruido que acompaña, por lo general, todos los debates en nuestro país de un tiempo para acá que tienen que ver con la propiedad intelectual, pues no me parece que vayamos a avanzar mucho. Yo creo que la sentencia de la que habíamos tenido ya un anticipo con el informe de una de las jueces, una de los miembros de ese tribunal europeo, pues nos permite afinar ese mecanismo y nos va a permitir sentarnos en la mesa todas las partes y encontrar una solución que tiene que ser de consenso, como fue la solución a la que se llegó hace unos años y que ahora es la que se ha venido aplicando. Yo me permitiría recordar qué es la compensación equitativa por copia privada. La compensación equitativa por copia privada se aplica en 22 países europeos. Hay otros países que prohíben a sus ciudadanos hacer copias privadas de los originales que compran, y en esos países pues simplemente la gente no puede ejercer ese derecho, no, de ninguna de las maneras, ¿no? Son países como Irlanda, el Reino Unido, Malta. Sin embargo, en España, en Francia, en otros 22 países europeos, se optó por aplicar la directiva de 2001, la directiva europea, permitiendo a los ciudadanos esas copias privadas. Y el sistema prevé que haya una compensación por ese daño que se produce a quienes son copiados, ¿no? A aquellos cuyos bienes son copiados. Realmente, si los equipos y los soportes que permiten estas copias, digamos que
que merman los ingresos o las posibilidades de venta de esos otros productos, pero para eso se estableció ese mecanismo de compensación equitativo por copia privada. No es un asunto que solo nos afecte en España, afecta a otros 22 países y habrá también que ver qué medidas toman. Idealmente debería ser una medida armónica internacional en toda Europa, puesto que somos muchos los que estamos en esta situación y a los que la sentencia afecta, pero yo no dudo en que todas las partes, sean quienes fabrican los soportes, sean los consumidores o sean las entidades de gestión, pues vamos a encontrar una fórmula entre todos para aplicar con rigor esa sentencia, que además establece muy claramente que, en efecto, los autores tienen derecho a una compensación y que lo que hay que matizar y establecer bien es discriminar el uso que se hace de esos productos que se compran y establecer muy claramente esos límites del uso privado al uso que puede ser profesional y que está previsto en algunos casos, ¿no? Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, pregunta si va a permitir que los juzgados se llenen de reclamaciones de empresas y de administraciones públicas reclamando precisamente el canon digital indebidamente pagado. Bueno, el Gobierno no tiene la costumbre de interferir con los tribunales y mucho menos con las decisiones de los ciudadanos que quieren seguir un cauce judicial para una reclamación. Cada uno hará lo que considere adecuado. Yo lo que espero es que haya una solución de consenso que sea buena para todos y que genere confianza en los usuarios, sobre todo en los consumidores, y genere confianza en que la propiedad intelectual es algo que se creó hace mucho tiempo, y me permito recordar que el propio Quijote contiene una advertencia contra las copias y quien haga uso de esas copias, las venda o imprima el Quijote sin permiso de Cervantes, y le imponía una multa de 50.000 maravedís. Lo digo porque parece que esto es algo que nos hemos inventado el Gobierno socialista hace 4 años, cuando en realidad la copia privada se viene aplicando, y el señor Solana lo podrá corroborar, desde los años 80 en los soportes analógicos y desde 2006 en otros soportes, y es una directiva que fue además apoyada, impulsada en 2001 por el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno, y que ese sistema indiscriminado de aplicación que tenemos hoy pues fue refrendado por la ministra Pilar del Castillo cuando estaba en el cargo, aunque nunca desarrolló su aplicación, ¿no? Eso lo dejó, como hacen en otras ocasiones, para el Gobierno que viniera después. Pero no es algo nuevo el que un autor, el que una persona, un trabajador de la cultura, pues pueda ser remunerado por su trabajo como cualquier otro trabajador. Eso creo que es algo fácil de entender. En los países donde no hay una remuneración adecuada, pues no hay industria cultural, y no hay cinematografía, ni hay literatura, ni hay casas editoriales, ni hay empresas discográficas, ni mucho menos artistas que puedan vivir. Puedes tener alternativas de cultura amateur o de cultura popular, que quizá también son buenas, pero no es el modelo que parece que las sociedades desarrolladas o que las sociedades europeas queramos, ¿no? Creo que los países que no tienen industrias culturales luchan por tenerlas, se esfuerzan y hacen grandes sacrificios por intentar tener cinematografía, literatura propia y una serie de cuestiones que además generan un beneficio democrático muy importante, ¿no? Y por eso se debe salvaguardar por encima de todo la posibilidad de que haya una cultura y la libertad de poder ejercer esos oficios, esas profesiones y esos emprendimientos empresariales en un margen de seguridad jurídica y también en un margen que permita el desarrollo. Creo que nos jugamos demasiado en este momento con ese paso de lo analógico a lo digital, nos jugamos demasiado como para andar tomándonos este asunto a la ligera y atendiendo solo, como decía antes, al griterío y no a la reflexión y a la escucha,
porque realmente se puede quedar mucha gente, muchas industrias por el camino, y lo que podemos encontrarnos en poco tiempo es que la diversidad se ha reducido y que realmente solo va a quedar la cultura de lo que se vende en las grandes superficies, de los bestsellers y de lo que tiene una amortización muy clara o está amparado o impulsado por grandes grupos empresariales internacionales. No creo que ese sea el modelo de cultura que queremos en este país. Desde luego, en Europa, en ninguno de los países de nuestro nivel o comparables es el modelo que se sigue, el de perder la diversidad cultural, sino el de ampararla y fomentarla. Y hay además salidas, soluciones, y todos esos derechos pueden ser compatibles sin perjuicio de ninguna de las partes. Gustavo Bravo, del Confidencial, dice: si bien ha dicho usted que la cultura está íntimamente ligada a un modelo económico, ¿por qué no se invierte en ayudas o en ayudar a los autores en lugar de mantener opacas entidades de gestión de derechos de autor? ¿Cuándo asumirá su ministerio esta función? Amparo López Estrada dice: ¿cuándo se obligará a las entidades de gestión a regirse por códigos de buena conducta y a someter sus cuentas al control público, como el Tribunal de Cuentas? Bueno, las entidades de gestión no viven al margen de la legalidad. Las entidades de gestión están sometidas a los mismos controles y las mismas reglas y las mismas leyes y las mismas auditorías que cualquier otra entidad o institución que mantenga una actividad económica. Yo creo que también hay un marco que permite esa participación, y hay un marco en el que las entidades de gestión pues están dando pasos adelante constantemente por modernizarse y por ofrecer a sus autores lo que les obliga la ley. Además, parte de lo que se recauda por copia privada, el 20%, si mal no recuerdo, precisamente por ley se tiene que destinar a actividades de fomento, de formación, en fin, en beneficio de los autores, ¿no? O sea que las entidades de gestión, claro que están sometidas a reglas muy claras de funcionamiento, claro que tienen que rendir cuentas, y en ese sentido, pues todo lo que sea seguir trabajando y ampliar ese margen de confianza, tanto de los autores, de los socios, como por supuesto de los usuarios y de la sociedad en general, pues creo que es fundamental. También le preguntan, señora ministra, si como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo las entidades de gestión ven reducidos sus ingresos, ¿cómo se verán afectados, en su opinión, los ingresos de los creadores y cómo podrán las entidades de gestión mantener sus actividades de promoción cultural, como es el caso de la red de teatros Arteria de la SGAE? Pues eso es lo que estamos todos estudiando y debatiendo estos días, analizando cuidadosamente esa sentencia, viendo cuáles son sus consecuencias y cómo sería ese nuevo modelo, ese nuevo escenario al que debemos tender. Yo creo que también conviene recordar cómo se estableció y cómo se pactaron esas tarifas o esas cifras, esas tasas de aplicación, ¿no?, de la copia privada. La industria se puso de acuerdo con las entidades de gestión y establecieron que el perjuicio, el cálculo que hacían de ese perjuicio, estaba en torno a los 100 millones de euros anuales. Esos 100 millones de euros anuales se pueden repartir como se repartió en España ese daño, intentando que se pagara lo menos posible por cada equipo, por cada soporte, o bien, como en otros países, pues se puede repartir de otra manera, habiendo, por ejemplo, quienes están eximidos de ese pago y quienes tienen que poner, digamos, una parte mayor, ¿no?, de lo que se está poniendo hasta ahora. Eso hay que estudiarlo, es muy complejo y me parece inútil intentar ahora adelantar cuál va a ser esa negociación y cuál va a ser ese camino y esa solución que las partes van a adoptar. El director del debate nocturno de la 10, el canal de televisión de Vocento, Ángel Expósito, le pregunta qué pasó de verdad con el cese del señor Guardans. También le pregunta, como dijo Solbes, ¿echa de menos usted ser exministra y volver a su profesión? No echo de menos ser exministra, echo de menos escribir. Eso lo echo mucho de menos, porque cuando tienes el hábito o has elegido esa opción de vida, esa vocación, pues se convierte
en una parte fundamental de tu manera de analizar la realidad y de concebir la vida, ¿no? Entonces echo de menos la escritura, desde luego, pero creo que este trabajo es suficientemente apasionante para que parte de lo que yo volcaba en mi actividad profesional en la cultura, pues lo pueda de alguna manera seguir poniendo aquí en práctica y en fin, no me identifico con esa frase del señor Solbes, aunque sin duda cuando veo exministros, pues siempre me gusta charlar con ellos y me parece que es una experiencia estar en un cargo público tan especial, tan intensa y tan privilegiada en la vida que sin duda es verdad que se forma como una solidaridad entre, aunque sean ministros de otro partido, siempre hay un nivel de entendimiento importante con quien ha sido ministro y ha llevado esos zapatos que tú llevas ahora, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta anterior? Algo de pues primero... Sí, ¿qué pasó de verdad Guardans, sí. Claro, Guardans. Vamos a hablar de Guardans, que es también otro tema importantísimo para la cultura española. Bueno, pues ocurre que uno elige una serie de personas para conformar un equipo y en un momento dado pues considera necesario hacer un relevo. No es el único relevo que se ha hecho este verano. En el mes de agosto el director general de Industrias Culturales, que era Guillermo del Corral, pues se fue a Washington como agregado cultural y fue relevado, y en la sucesión pues quien ahora ocupa su cargo es Santos Castro, o sea que no es el primer caso. También en Bellas Artes hubo un relevo el año anterior. En fin, es una cosa que ocurre en los equipos ministeriales, y el mismo viernes en que el señor Guardans pues fue cesado y hubo un nuevo nombramiento, ese mismo día en el Consejo de Ministros aprobamos muchos otros cargos de otros ministerios, ¿no? Pero este es el cargo que más interés genera, porque el cine genera muchísimo interés, lo cual demuestra que la cultura pues tiene un papel protagonista en nuestra sociedad que quizá no lo tiene el director general, qué sé yo, de energía nuclear, aunque para la seguridad de las personas pueda ser muy importante, pero en la opinión pública pues no lo es tanto como quién es el director general de cine, y eso es algo que es una gran fortuna que tenemos los ministros de Cultura, que nuestra actividad y nuestras decisiones acaparen tantísima atención y estemos siempre bajo los focos. Eso es porque a la gente le importa y le interesa la cultura y todo lo que ocurre en torno a ella, ¿no? Yo solo a veces lamento que se dedique más espacio a la política o a los entresijos de la cultura, que realmente hablar de los nuevos estrenos teatrales o los nuevos discos que sacan nuestros artistas o las nuevas películas que cada semana se estrenan o las novelas de nuestros autores más prestigiosos o las exposiciones que inauguran nuestros pintores, ¿no? Creo que ahí hay un desequilibrio entre lo que pensamos que interesa a los ciudadanos y lo que los ciudadanos nos devuelven a final de año cuando miramos las cifras siempre en ascenso de asistencia a museos, a exposiciones, al teatro, incluso en esta época de crisis las cifras de este año y las del año pasado pues han sido muy buenas. Las cifras de asistencia a salas de teatro, por ejemplo, o a cualquier otra actividad, la venta de libros, las cifras del Liber de Barcelona, el último fue muy bien, o la Feria del Libro de Madrid, o el Sant Jordi. Quiero decir que los sectores de la cultura funcionan muy bien, hacen esfuerzos ímprobos y no siempre encuentran ese espejo o ese altavoz que los medios de comunicación podrían proporcionar, sino que más bien parece que el interés está siempre en la polémica, ¿no? Pero bueno, eso es un precio que se paga y que supongo que de nuevo pues refleja que la cultura es importante, mucho más de lo que a veces quizá queremos pensar. Ministra, David Cardón, de La Razón, dice: ¿está de acuerdo con el señor Guardans en que hay fraude en las subvenciones al cine? Hay otra pregunta, esta sin firma, dice: ¿basta con la inversión obligatoria en cine para las privadas? ¿No deberían tener una obligación de programar cine español en una cantidad mínima y en buen horario?
Si al señor Ignasi Guardans le consta que durante su mandato ha habido fraude, yo le aconsejaría que acudiera a los tribunales. Desde luego, a la Administración del Ministerio de Cultura no le consta, porque la vigilancia y el control que se hace de cada euro que se concede como ayuda para el fomento de cualquiera de las actividades del Ministerio, sean las ayudas de teatro, las de danza, las de industrias culturales, las de digitalización de bibliotecas privadas o bibliotecas históricas, en fin, las muchas, 40 y tantas líneas de ayuda que hay en el Ministerio. Si nos constara que hay fraude, le aseguro que ni la intervención ni absolutamente ninguno de los responsables del Ministerio en esas áreas económicas lo deja pasar. Entonces, yo rogaría a quien le conste que haya un fraude que sin duda acuda a los tribunales con todo el apoyo del Ministerio. Es un servicio ciudadano que es una obligación que un director general debe tener. No me consta, desde luego, en ningún caso. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice: las nuevas tecnologías también pueden fomentar la cultura, como el proyecto Quijote Interactivo desarrollado por la Biblioteca Nacional y una operadora telefónica. ¿Van a fomentar ustedes más iniciativas en este tipo? Y también le pregunta José Manuel, ¿cómo van las negociaciones con los responsables del Museo Thyssen? ¿Han avanzado en su consolidación en España? Bien, el Quijote Interactivo que presentamos la semana pasada en la Biblioteca Nacional es uno de esos proyectos, la verdad, ejemplares, no solo porque cuenta con la colaboración de Telefónica. Telefónica está trabajando muy activamente en apoyar y patrocinar la digitalización de la Biblioteca Nacional, ¿no?, de los archivos y los fondos históricos. Y es verdad que en ese gran océano que es Internet, pues quizá muchas veces nos pasen desapercibidos todas las novedades que cada semana los museos, bibliotecas y archivos del Ministerio ponen en la red, ¿no? Todos esos contenidos que van subiendo a la red. Pero la realidad es que la cifra de usuarios y de visitas pues también es espectacular. Es cierto que ese Quijote pues es muy singular y que seguramente es una iniciativa que no hubiera podido acometer de ninguna manera una empresa privada, porque no podría seguramente rentabilizarlo. Es un Quijote, es la edición Princeps, está digitalizada, que es la primera edición del Quijote, y está digitalizada, y en cada bueno, uno puede ir picando y van apareciendo pues desde imágenes de la época, música de la época, de cada una de los capítulos, de las poniendo en contexto y poniendo en relación con otros muchos documentos que tiene la Biblioteca Nacional pertenecientes a esa época, a ese mundo de Cervantes, ¿no? Entonces, es verdad que es una herramienta pues para maestros, para profesores, para estudiantes, para investigadores, pero también para curiosos en general, que pensamos que puede tener mucho éxito, y son esas iniciativas que creo que son una obligación de una institución pública, ¿no? Y en las que creo que toda inversión y esfuerzo que se haga pues está plenamente justificado. En este caso, además, contar con el apoyo de Telefónica pues ha hecho todavía más importante este proyecto, ¿no? No es el único en el que Telefónica nos apoya, y hay otras muchas iniciativas en el que esta empresa u otras empresas privadas, yo creo que es un modelo además de futuro más sostenible para los equipamientos culturales, que ahora también están en proceso de revisión, ¿no? Respecto a las negociaciones con la baronesa Thyssen, son negociaciones complejas, es una negociación en la que ella está mostrando muy buena voluntad y muy buena disposición, pero sin duda, claro, hay una gran diferencia entre sus expectativas económicas de alquiler de esa magnífica colección y lo que en este momento de crisis el Estado puede ofrecer. Pero yo confío en que, desde luego, hasta ahora ella ha mantenido una actitud muy generosa, y en que podamos encontrar un acuerdo
espero que antes de fin de año, pero todo lo que tiene que ver con este tipo de negociaciones, como también sabe el ministro Solana, que inició esas gestiones para la adquisición de la colección del Barón, la colección que es la colección propiedad del Estado, propiedad de todos los españoles, pues son complejas y largas, y desde luego la colección de la Baronesa, que está en esa zona, en esa ampliación que se hizo del museo, pues sería bueno que continuara, porque es un complemento interesante para la colección del museo, la colección permanente, y confiamos en que esto pues vaya a muy buen puerto. ¿Cuánto pide la Baronesa? ¿Se puede saber? No se puede ni se debe saber, porque entra en el ámbito privado de la Baronesa, y no me parece que fuera yo muy leal si andara desvelando sus expectativas y detalles de sus negociaciones. Sandra Remón dice, usted ya se ha reunido con los toreros, Rubalcaba también lo ha hecho ya. ¿Para cuándo una reunión entre Interior y Cultura para tratar del futuro traspaso de competencias? También le preguntan si los toros son cultura. Pues los toros han formado parte y forman parte de nuestra cultura desde siempre, desde el arte prehistórico, diría yo, hasta Miquel Barceló, que le sigue dedicando muchísimo espacio, mucha reflexión en su pintura y en sus dibujos a la tauromaquia, ¿no? Las colecciones de nuestros museos pues están plagadas de referencias, y de nuestras bibliotecas plagadas de referencias, de objetos, de todo lo que tiene que ver con la tauromaquia. El traspaso de la única competencia, o la competencia que se puede traspasar de Interior a Cultura, que es el registro de artistas, pues se hará en cuanto los técnicos pues elaboren la documentación. No es algo complejo, y a mí lo que sí me gustaría es, tan pronto como tengamos traspasada esa competencia, pues poder poner en marcha ese equipo de expertos, que además debe ser, yo creo, no solo interministerial, sino tener participación de todos, de otros estamentos de la sociedad y de todos quienes tienen que ver con los toros y con la fiesta, pues ese equipo de expertos que analice la situación, en qué se puede mejorar, en qué se puede, en fin, atender esas necesidades que nos exponían no solo los toreros, sino a través de los medios de comunicación, pues también empresarios y ganaderos y demás, ¿no? Los toros son, yo creo que una parte importante, sí, de nuestra cultura y de nuestra tradición, aunque también respeto y entiendo perfectamente que haya personas que hoy en día pues no conciben y no aceptan esta forma de ritual o de espectáculo, ¿no? ¿Qué piensa del recurso anunciado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional? A los toros. La ilegalización de la fiesta taurina en Cataluña. Bueno, yo creo que hay que respetar el ordenamiento de nuestro país, y los parlamentos autonómicos pues toman decisiones con toda la legalidad, y que yo soy partidaria de respetar a los parlamentos. Si empezáramos a iniciar procesos de inconstitucionalidad con cada una de las decisiones que adoptan gobiernos que no coinciden con nuestra línea política, pues imagínense cómo estarían los tribunales. Yo tengo algunas ideas, pero no pienso ponerlas en práctica. Por ejemplo, bueno, de ellas, me reservo, luego lo comentamos. Pero no todos los gobiernos autonómicos toman decisiones que a lo mejor a uno le parecen bien, pero las tiene que respetar, porque en eso consiste la democracia, y quien no entienda eso pues va mal servido, me parece a mí. ¿Suprimiría usted, por ejemplo, como han hecho en Portugal, la suerte de matar en la fiesta nacional? Pues eso es algo a lo que ni siquiera nos hemos aproximado, desde luego, en ninguna de las conversaciones que hemos tenido, y es algo para lo que pues a lo mejor sería interesante, si alguien considera que es un camino, que esos reglamentos que recuerdo que están transferidos, son las comunidades autónomas quienes establecen y deciden los reglamentos, por lo que hay como 15 o 16 reglamentos taurinos en España en este momento. Eso es algo que esa decisión la debe tomar completamente la sociedad civil y las partes afectadas después del debate que consideren oportuno. El Ministerio de Cultura, en cualquier caso, acompañará siempre esas decisiones
y si el ámbito en el que mejor para encontrar pues esas soluciones y ese arbitraje o ese diálogo es el marco de ese grupo de expertos que pudiera generar el Ministerio o amparar el Ministerio, pues desde luego allí estaremos. Modesto Lomba le pregunta si el presidente de ACME, como usted sabe, y dice, ¿el Ministerio seguirá apoyando a las industrias y a los creadores de moda? Por supuesto. La moda en nuestro país tiene mucho de creatividad, el diseño es parte muy importante de la innovación, la moda yo creo que además exporta esa idea de país. Tenemos muy claro cómo a Francia o a Italia el apoyo de la moda y la internacionalización de sus marcas les ha llevado, les ha devuelto como país, tiene un retorno importante porque la moda comunica también una imagen de país, una identidad y entonces desde luego que el Ministerio de Cultura pues continuará en su colaboración y en su cooperación con la Asociación de Creadores de Moda y con todas las iniciativas que tienen que ver con por ejemplo, con el Museo del Traje, que para nosotros es una prioridad y que hemos estado estudiando muy cuidadosamente cómo manejar esa posible desaparición o traslado de ese museo que me encontré cuando llegué al Ministerio y que sabe el señor Lomba que hemos estado revisando y que trabajamos para que no se pierda ni un ápice de las colecciones históricas que tenemos en el Ministerio, que son muy ricas en cuestión del traje, por ejemplo, o de la moda o del textil, ¿no? O sea que eso es una línea que yo creo que todos en el Ministerio tenemos muy claro que hay que apoyar desde las distintas direcciones generales, tanto las de industrias culturales como, por supuesto, la de Bellas Artes. José Martínez Calvo, del Consorcio de Galerías Españolas de Arte Contemporáneo, le pregunta para cuándo piensa el Ministerio conseguir un IVA reducido, un IVA cultural para las galerías de arte, equiparándolas de esta forma al resto de las industrias culturales españolas. Pues todo este asunto del IVA cultural es un tema importante y un tema que tendremos que además estudiar y analizar, porque no solo está el caso de las galerías de arte, como saben los editores también han pedido que el libro electrónico que se adquiera por la red, no solo el libro electrónico que se adquiera en un pendrive o que se adquiera, sino que se adquiera mediante descarga y que ahora mismo está contemplado por la Directiva Europea como un servicio y no como un libro en sí mismo, a pesar de que nuestra ley del libro ya se adelantó y su definición del libro comprende también, incluye también el libro electrónico, pues la distribución de libros y la venta de libros por la red mediante descarga también se ve afectada por un IVA que no es el IVA cultural que tiene el libro físico o el libro que se adquiere en un pendrive o en un CD. O sea que es un tema que desde luego es importante, que el contexto económico no ha sido el mejor para convencer a los ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea cuando se reúnen cada mes de mayo en el ECOFIN para decidir el IVA del año siguiente. No era el mejor contexto para proponerles esta reducción o esta aplicación de un IVA, esta extensión de un IVA cultural, pero sin duda es un tema que interesa mucho a todos los ministros de Cultura europeos y que está en el debate de nuestras reuniones de ministros en Bruselas y bueno, intentaremos con toda la fuerza trabajar en ello porque parece que sería algo, desde luego, deseable para el sector. El Ayuntamiento de Madrid pretende aumentar las limitaciones e imponer multas a las concentraciones de jóvenes los fines de semana para evitar el ruido y perturbaciones en el orden público. Y le preguntan si cree usted que los botellones son una manifestación cultural que debería de alguna manera protegerse o no es más bien la evidencia de que faltan alternativas y espacios más estimulantes para los jóvenes. Bueno, el cambio de pautas y de hábitos de ocio desde luego es algo que importa y que tiene que ver con la cultura, ¿no? Ya las decisiones del Ayuntamiento de Madrid sobre los ruidos y demás no entran en la competencia del Ministerio, pero
Yo creo que sí que quizá ese cambio de valores, ese cambio generacional, ese relevo, pues a veces no es visto, no es comprendido por los que somos de otras generaciones como debería, ¿no? Yo creo que no hay que poner siempre a los jóvenes ese San Benito de que son negativos. Creo que precisamente en las industrias culturales tenemos una incorporación de jóvenes a puestos laborales cualificados más alta que en otros sectores. Nosotros sabemos bien que los jóvenes son emprendedores y que alguien puede ganar un Premio Nacional de Poesía o el Premio Loewe de Poesía o el Reina Sofía con muy pocos años. Es decir, nuestro país está lleno de jóvenes emprendedores, responsables, trabajadores, creativos, y con mucho talento y muchas ganas de cambiar las cosas, y también hay que escucharles. Otra cosa es cuando ya los derechos de uno pues se extralimitan y merman el derecho de otro a estar en su casa sin ruido o a dormir o a descansar, pero no me gustaría que nos quedáramos con una imagen solo negativa de los jóvenes, porque la realidad, desde luego lo que la cultura y nuestras cifras nos enseñan es que no es así, ni muchísimo menos. Y ya para terminar, José Manuel González Huesa dice: entre los cambios sociales que usted mencionaba en su discurso, se podría incluir la posibilidad de que en España hubiera una presidenta del Gobierno, como acaba de ocurrir en Brasil y ya sucede en otros países. Ya es conocida su posición respecto a las declaraciones del alcalde de Valladolid respecto de la señora Pajín, y José Luis Panero, de Hispanidad, le pregunta si le parece sexista que Elena Valenciano, del Partido Socialista, se refiera a los musculitos de Aznar. Con esto ya terminamos. Bueno, yo creo que, sin duda, el presidente Zapatero ha marcado un antes y un después en la política de este país, porque él ha muy claramente dado responsabilidades muy altas a las mujeres que están en política. Piense que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores en este momento, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia e Innovación, es decir, ministerios que tienen por su propia actividad una gran representación internacional, muchos viajes en agenda, están en manos de mujeres, y además el presidente no se cansa de repetir cómo la educación y la innovación son esas bazas para salir de la crisis. Es decir, que los temas que él considera muy importantes y muy relevantes en su actividad, en su política, esa responsabilidad la deja en manos de las mujeres. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega creo que es uno de esos políticos que en este país recordaremos durante muchos, muchos años, porque los avances y los cambios en los derechos de las mujeres y en el acceso de las mujeres a muchísimas actividades, y sobre todo también en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género, por ejemplo, pues está marcado por las ideas y por el trabajo de la vicepresidenta Fernández de la Vega. O sea que creo que si algún día, que yo creo que no será muy lejano, vamos a tener una presidenta del Gobierno en este país, pues será gracias a las políticas de igualdad impulsadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es más difícil que sea gracias a las políticas de Rajoy, que ya ha dicho que a él esto de los gobiernos paritarios y la paridad y tal, pues que no entra en sus planes. Pero, por suerte, como ahora gobierna Zapatero, pues todavía las mujeres tenemos esperanza en poder seguir teniendo puestos de responsabilidad importantes, ¿no? Respecto al alcalde de Valladolid, pues yo creo que yo he ido a Valladolid más que a ninguna otra ciudad de España siendo ministra, y siempre he tenido una relación muy cordial y de respeto con su alcalde, como no puede ser de otra forma, porque un alcalde lo eligen los ciudadanos, ¿no? Y además un alcalde tiene una responsabilidad muy distinta a la de un ministro, porque su labor y su tarea es de proximidad, y es decir que todavía están mucho más identificados los vecinos, los ciudadanos que le votan con esa figura, mucho más que en el caso de a lo mejor un ministro o otros cargos, ¿no?
Pero precisamente por eso era realmente, en fin, unas declaraciones que no parece que se merecieran los vallisoletanos y creo que toda la sociedad hoy en día está de acuerdo en que hay actitudes pues, a las que hay que hacer gestos simbólicos de vacío, y eso es lo que supuso ese gesto de no atender a la inauguración de la Seminci, de la que él es presidente y por lo tanto anfitrión, y en ese acto por la mañana pues no tenderle la mano, porque las mujeres tenemos mucha paciencia, como decía el otro día Elvira Lindo en su artículo del domingo, pero llega un punto en el que creo que hacemos un flaco favor. Quienes somos madres y tenemos niñas, pues no nos gustaría mucho que ciertas, en fin, que ellas consideraran que las mujeres deben ser constantemente cuestionadas cuando tienen puestos de responsabilidad y sin más, yo creo que el alcalde pues ya... en fin, ese tema está zanjado y confío plenamente en que no se vuelva a repetir, ¿no? Y respecto al sexismo y las declaraciones de Elena Valenciano, pues ojalá llegue un momento en que realmente los hombres estén en la misma posición de vulnerabilidad como para que esas declaraciones de Elena pudieran ser comparables a las del alcalde, pero no es así. Los hombres parten todavía hoy en día en ciertos ámbitos con ventaja y por eso las políticas de igualdad tienen sentido y todas las medidas muy transversales en el Ministerio de Cultura. También tenemos políticas de igualdad y también tenemos convenios con el Instituto de Estudios Feministas de la Complutense, por ejemplo, para la revisión de todas nuestras colecciones, de los discursos expositivos y muchos otros asuntos que creo que son importantes. La cultura transmite valores mucho más rápida y eficazmente que otras actividades de la sociedad y por lo tanto creo que es importante no perderlo de vista, no mirar a otro lado y hacer como que no va con nosotros una actitud que daña a todas las mujeres del país, ¿no? Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, doña Ángeles. En nombre de los patrocinadores de esta primera edición del Foro de la Nueva Cultura, la Fundación Autor y la SGAE, despedirá el acto el presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores, don Eduardo Bautista. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, a la ministra y a Javier Solana por acceder a hacer esta apertura solemne. Oyendo a la ministra, no he podido menos que acordarme de José María González Cinde y pensar que hubiese estado sentado aquí oyendo orgulloso el despliegue de toda una inteligente política que está poniendo en marcha. Queremos agradecer también a José Luis Rodríguez y a su equipo del foro, también a los presentes aquí, autores, periodistas, productores, artistas, empresarios profesionales y además el interés que han tenido la deferencia para acompañarnos hoy. Espero asimismo que entre todos los presentes contribuyamos al análisis y al debate sobre la necesidad de abordar las industrias culturales desde una nueva mirada y ser conscientes del valor estratégico que aportan a la marca país, por decirlo de una forma coloquial, pero también y sobre todo porque en estas circunstancias de crisis global la cultura es importantísima en el desarrollo económico, en la innovación y en la integración tecnológica en un modo y de una forma sostenible para fomentar el progreso y el desarrollo y la cohesión sociales. Nos quedamos con los cuatro ejes que ha desplegado la ministra: competitividad, innovación, internacionalización y accesibilidad, porque entendemos que son justamente los cauces por los que puede llevar a plantearse una política cultural dentro y fuera del Estado coherente y además eficiente, ¿no? Espero, por último, que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de esta convocatoria, donde desde luego seguiremos abordando aspectos estratégicos que ayuden a participar mejor, a construir unas industrias culturales que
que son las que de verdad necesita este país. Muchísimas gracias.